Bueno, vamos a empezar ya. En primer lugar, lo que queríamos es agradeceros la oportunidad de volver aquí para presentar de nuevo nuestra editorial y nuestros dos últimos libros, de los cuales ahora Ángel se encargará de entrar en los detalles. Y bueno, me gustaría para empezar presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez y desde hace unos 5 meses, básicamente a partir de una idea de mi compañero Ángel Fernández, decidimos montar una editorial. Es un proyecto muy incipiente. Lo llevamos haciendo la idea salió a finales de septiembre de 2014 y bueno, el primer libro lo publicamos a finales de octubre y bueno, ya llevamos unos 6 libros publicados que podéis ver expuestos por aquí e incluso en este catálogo del que luego podéis coger un folleto como queráis. El nombre de nuestra editorial es Hipérbola Janus y nos centramos básicamente en lo que es contenido tradicional, la tradición entendida como la tradición perenne. Nuestro objetivo es recuperar autores, recuperar ideas que muestren lo que es esta tradición de una forma bastante asequible pues, para la mayoría del público. Y bueno, también nuestro estilo es un poquito peculiar. El primer libro que publicamos, el que acabo de comentar que sacamos en octubre del 2014, es Julius Evola y la civilización del cuarto estado, que es un conjunto de artículos que escribió este señor. Y la portada que elegimos era una declaración de intenciones de lo que queríamos hacer con nuestra editorial. Utilizar la idea eboliana, que Ébola recuerda a una idea de origen extremo oriental, que es la de cabalgar el tigre. A pesar de que somos una editorial que defiende lo que es la tradición, no por eso renegamos de la tecnología y de los medios actuales. De hecho, nuestros libros se pueden comprar en cualquier parte del mundo. Estamos utilizando la globalización un poco al servicio de algo que va en contra de ella. Se pueden comprar en cualquier parte del mundo bajo demanda, no solamente en formato papel, sino también en formato digital. Somos una de las primeras editoriales de estas características que publica sus libros en ambos formatos, para todo tipo de público. Y bueno, nuestro nombre, Hipérbola Janus, también viene a definir un poco nuestras intenciones. Janus es un dios que es de los más importantes del panteón romano, del cual hablamos en nuestro blog, en el que también hacemos difusión y que os animamos a visitar, que define un poco lo que es el paso del tiempo, para decirlo de una forma muy simplificada. Hipérbola, es un concepto un poco más moderno y viene a representar esta especie de contradicción con la que estamos trabajando. E incluso el logotipo, que son 2 caras, una mirando a la izquierda y otra a la derecha, que representa la efigie del dios Janus. Representa esta forma de pensar nuestra. Pues nada, sin más dilación, os invito a que escuchéis la presentación de Ángel de nuestras 2 últimas obras, Crítica a la modernidad de Joseph de Maistre y El tercer Reich de Arthur Morel Vandenbroek, que es un libro interesante, muy interesante. Y buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación en orden inverso a la que ha dicho mi compañero. Primero presentaremos El tercer Reich de Moller Vandenbroek y con posterioridad Crítica a la modernidad de Joseph de Maistre. Con ocasión de la presentación del segundo libro de Crítica a la modernidad se incorporará Jordi de la Fuente para poner un poco en común las ideas que aparecen reflejadas en la obra. Y sin más, voy a empezar a entrar en materia, porque me imagino que aquí la gente estaréis un poco cansados, se os ven las caras, por cierto. Y vamos a entrar un poco en materia porque por las conversaciones un poco que he tenido con la gente por aquí, cuando se han acercado a los stands y han visto este libro, El tercer Reich, he visto un poco no sé cómo explicarlo, he visto como un poco de desconocimiento, una mezcla de desconocimiento y de un poco incluso de sorpresa ante un libro de estas características. Nos han preguntado si el tercer Reich, a qué se refería exactamente.
Y bueno, es un concepto, digamos, que hay que redefinir, entre comillas, no por ninguna circunstancia especial, en el sentido de que el Tercer Reich que hemos conocido históricamente difiere mucho de aquella teorización inicial que se hizo del concepto y de los elementos que lo conforman, y creemos que por ese motivo pues merece la pena traducir este libro y darlo a conocer al público de habla castellana. Entonces, entrando en materia sobre el personaje, sobre el autor, Arthur Moller van den Broek, vamos a dar pues unos pequeños datos biográficos, un poco para que os ubiquéis, para que sepáis un poco de quién estamos hablando. Bueno, y diremos que Arthur Moller van den Broek nació en Solingen, Westfalia, un 23 de abril de 1876. Pertenecía pues a una familia de la élite funcionarial del Estado prusiano, y su padre, pues Otto Victor Moller van den Broek, era arquitecto y funcionario. Incluso pues había ocupado importantes tareas funcionariales dentro del Estado prusiano, dentro de las altas instancias del Estado prusiano entre 1866 y 1870. Intervino también pues incluso en la construcción pues de una prisión, en su diseño y construcción, y era un hombre pues de una sólida formación intelectual y académica. De hecho, siempre inculcó en su hijo, en Arthur Moller van den Broek, inculcó pues una serie de valores y el acercamiento a una serie de autores y de pensadores de la época, como es el caso de Arthur Schopenhauer, al cual el propio Moller debe su propio nombre de pila. La madre de Moller van den Broek, por su parte, pertenecía también a una familia renana de origen holandés y español, y también estaba bien integrada pues en la élite funcionarial de la época, de modo que podemos decir que los ambientes familiares en los cuales se desarrolló Moller van den Broek pues pertenecían a una burguesía de clase media alta, podríamos calificarla. Tenemos muy pocos datos acerca de la infancia y adolescencia de Moller, y aquellos que poseemos proceden fundamentalmente de la que fue su mujer, de Hedda Masse, y nos hablan incluso pues de un joven, de un adolescente que es descrito pues como una persona muy idealista, con tendencia a la melancolía, escasamente disciplinado, pero muy preocupado por aquellos temas de carácter social y político que afectaban a su época. Siempre estuvo, pues, en estos años de adolescencia, estuvo bastante influenciado por las lecturas de Nietzsche, por las lecturas de grandes pensadores alemanes de la época, Schopenhauer, que os había mencionado precedentemente. Son años en los cuales, pues, precisamente se caracterizarán, pues, por la rebeldía. Fue un joven y un adolescente bastante rebelde. Hay un elemento muy importante en su biografía, y es que a comienzos del siglo XX, más o menos entre 1902 y 1914, Moller se dedica pues a viajar por toda Europa, conoce pues distintos países, viaja por Inglaterra, por Francia, por Italia, por Rusia, los países escandinavos, etcétera. Se relaciona pues con la bohemia y la vanguardia cultural pues de la época, pues con los cafés literarios en París, etcétera, y va adquiriendo pues un conocimiento, y digamos que va adquiriendo un conocimiento y bueno, va dotándose pues de influencias intelectuales pues bastante variadas, lo cual le permitirá pues también ir forjando un poco lo que son sus ideas fundamentales y su pensamiento. Es decir, cuando Moller van den Broek escribe este libro, El Tercer Reich, o cualquiera de sus obras, lo hace básicamente pues bajo unas condiciones de gran conocimiento acerca de las distintas realidades europeas existentes en esa época. De hecho, durante esa época pues aparecerán una serie de obras que no conocen traducción al castellano. Destacan, por ejemplo, Los alemanes, que es una obra monumental pues, que trata de redactar a través de 8 volúmenes entre 1904 y 1910, y es una especie de compendio de autores de lo que el propio Moller consideraban pues, los autores fundamentales para conocer un poco pues, el pensamiento y a la nación alemana. Y dedica, pues como digo, pues prácticamente 6 años de su vida a la composición de esta obra. De su experiencia italiana, por ejemplo, nace pues La belleza italiana, publicada en 1913. Otras obras que también se producen de forma análoga durante esos años, concretamente en el año 1916, en plena Guerra Mundial, es El estilo prusiano. Es una obra que tampoco conoce traducción al castellano y en la cual pues hace una defensa pues de los valores prusianos,
en los cuales ve la expresión eterna pues, de unos ideales, de una cosmovisión muy concreta. Durante esa época, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, como os comentaba, pues Moller se alista al ejército, es reclutado por el servicio de propaganda durante esos años, tras una breve estancia en el frente, prácticamente testimonial, y acaba pues sirviendo pues eso, al servicio de propaganda creado por el general Erich Ludendorff, un personaje pues que sería bastante conocido en los años posteriores, especialmente en los ambientes conservadores y nacionalistas, y acaba pues trabajando pues para las altas instancias del Estado, como os digo, para el servicio de propaganda, y eso le permitirá a Moller pues ir desarrollando pues una serie de contactos que en los años inmediatamente posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial pues le permitirán a su vez pues crear lo que se conoce como el Front der Jugend, que sería el Frente de la Juventud, junto a políticos conservadores influyentes de aquella época. Me estoy refiriendo pues a Eduard Stadler y al barón Heinrich von Leichen-Russell. Son dos figuras políticas que quizás no conoceréis, evidentemente, pero que en su momento, en los años posteriores al final de la guerra, pues en Alemania tenían una gran importancia, no solamente política, sino incluso desde el punto de vista económico y empresarial. Y bueno, tendrá lugar, pues a raíz de la fundación de este Frente de Juventud, pues tendrá lugar pues el desarrollo de una actividad a nivel intelectual y a nivel político e ideológico bastante importante, con la producción pues de bastante material de material escrito, de artículos, a través de revistas, como por ejemplo Gewügen, no sé si lo pronuncio bien, no sé alemán, que precisamente también hemos publicado esa serie de artículos, hemos tratado de publicar un pequeño compendio de esos artículos a través del libro del hombre político, que me parece que no lo tenemos aquí, ¿verdad? Sí, bueno, está en el catálogo. Está en el catálogo. Y bueno, trata de ser pues una recopilación pues de distintos artículos que en su época pues el propio Moller fue publicando en distintas publicaciones, especialmente en Gewügen, que es de alguna manera se erigió como el órgano oficial de los jóvenes conservadores. A raíz del Tratado de Versalles en 1919 la organización pues se reforma en cuanto al nombre, adopta un nuevo nombre que sería el Club de Junio, y que el cambio del nombre pues estaría pues directamente relacionado con el Tratado de Versalles, con la promulgación de este, pues frente al cual los jóvenes conservadores y el propio Moller pues se erigirían como radicalmente contrarios, debido pues a que generó una situación de injusticia, de descontento, de humillación generalizada por razones más que obvias, y en las cuales pues entraremos un poco en detalle a continuación. Bueno, hasta 1924 se va desarrollando toda esta actividad intelectual por parte de este grupo, el Club de Junio, como os digo, que fue el nombre con el que fue rebautizado. Aquí concurrieron pues una serie de autores y de intelectuales que en lo posterior pues acabarían pues formando parte de todo ese elenco de autores que conocemos pues bajo el movimiento de la Revolución Conservadora, de la cual el propio Moller puede ser considerado su precursor y su inspirador en muchos aspectos, y su padre incluso político, ideológico, etcétera. También destaca que durante estas fechas el Partido Nacional Socialista pues, ya se encuentra presente en el escenario político. Sin embargo, pues, representaba una realidad muy marginal, prácticamente insignificante, era prácticamente un grupúsculo bastante marginal, pero sin embargo Van den Broek ya fue consciente de la existencia de estos, y en ese sentido pues hay testimonios, tanto a nivel particular del propio Moller como de aquellos intelectuales y militantes que le rodeaban pues, dentro de este grupo de los jóvenes conservadores, que fue conocido como los jóvenes conservadores. Y hay unas opiniones respecto al Partido Nacional Socialista y respecto a Hitler que son bastante particulares en este sentido y que son bastante reveladoras al mismo tiempo respecto a la idea que tenía Moller acerca de lo que debía de ser el Tercer Reich y aquello que fue finalmente, o aquello que se materializó históricamente con Hitler a partir de enero de 1933.
Un año antes de su declive, el declive de Müller, en 1923, tendría lugar, pues como os digo, la publicación del Tercer Reich, es su obra cumbre y fundamental. Y, como os digo, esta representa, así en términos generales, pues tanto a nivel ideológico, terminológico, conceptual, etcétera, e ideológico especialmente, el testimonio pues de toda una generación alemana surgida pues de la Gran Guerra, el cierre de un ciclo, sobre todo, este es un elemento muy importante, el fin de la Alemania guillermina del Segundo Reich, de aquel proyecto metapolítico que se había erigido pues, en los años 70 con la famosa derrota que infligen a la Francia del Tercer Imperio, de Napoleón III, que precisamente significó el fin de este régimen en Francia, y la fundación pues, de Alemania como nación moderna, como potencia industrial, etcétera. Y bueno, era un momento histórico pues, de gran esplendor para Alemania. Posteriormente sabemos digamos que este periodo se enmarca sobre lo que es la Segunda Revolución Industrial. Es un periodo de gran auge a nivel económico, a nivel militar también, porque Alemania se erige como una gran potencia europea, capaz incluso pues, de erigirse como juez o como una potencia capaz de llevar a cabo decisiones de gran calado a nivel europeo. Pero tiene lugar un hecho fundamental, que yo considero fundamental y que posteriormente sería reivindicado tanto por Müller como otros autores que le sucedieron, que es el tema colonial. El tema colonial es una constante, además, tanto en el discurso de Müller, la figura del outsider, por ejemplo, que es el alemán que vive más allá de las fronteras, o, por ejemplo, las continuas reivindicaciones acerca pues, de una especie de... La idea de espacio vital, del Lebensraum, es otra idea que también posteriormente vemos reflejada en las reivindicaciones de Hitler y el Partido Nacional Socialista, están muy directamente relacionadas con el tema colonial, como os digo. En el año 1885 tuvo lugar pues, la famosa Conferencia de Berlín, donde, como si se tratase de un pastel, el mapa de África pues, fue dividido. Además, las fronteras rectas delatan mucho pues, que no se siguió prácticamente ningún criterio a la hora de dividirla. Básicamente las potencias que salieron ganando de este reparto fueron franceses y británicos, mientras que los alemanes de algún modo se quedaron con las migajas. Y este hecho fue un elemento fundamental a nivel reivindicativo y a nivel del hecho de afirmarse incluso como nación, que fue tomado pues, como un elemento base de las reivindicaciones y un poco de las protestas respecto a lo que Alemania debía de ser dentro del contexto europeo y a lo que debía de representar en el mundo. Bueno, lo que os comentaba. El Tercer Reich, como obra, pues, proporcionará una serie de instrumentos pues, a nivel ideológico, conceptual, espiritual, que dotarán de contenido a la revolución conservadora alemana, como os comentaba, y al mismo tiempo dotará de una serie de elementos conceptuales, ideológicos y tal, que incluso a día de hoy nosotros utilizamos. Voy a poner como ejemplo el propio título de la obra, el Tercer Reich. El hecho de elegir ese título para esta obra no es un hecho tampoco casual, digamos. No es un hecho casual en el sentido de que se había especulado con otros títulos, La Tercera Vía, por ejemplo, y quizás La Tercera Vía se adapta mucho mejor a los conceptos que se exponen en el libro a través de las distintas figuras políticas que aparecen reflejadas en el mismo, en el sentido de que el Tercer Reich que teorizaba Müller era un Tercer Reich que se oponía tanto a capitalismo como a comunismo, con lo cual representaba un poco esa idea del tercerposicionismo que hoy día tenemos bastante asimilada y que entendemos bastante bien, con lo cual la trascendencia de la obra pues, me parece que no es despreciable ni es pequeña en ese sentido. Bueno, finalmente, en 1925, aquejado por una serie de crisis nerviosas, con importantes problemas financieros, pues Müller-Vandenbrouck decide poner fin a su vida y se suicida. De modo que muere en una época pues, bastante prematura, muere de forma bastante prematura, porque estamos hablando de 1925, en el Ecuador de los años 20, de la República de Weimar. Son los años de la Gran Depresión alemana, pues, donde hay un caos a nivel político pues, bastante importante, donde grupos asociados pues, a ideologías nacionalistas y conservadoras, al pensamiento Volkis, etcétera, se están pegando en las calles con los comunistas, prácticamente se están disputando el poder pues, de una república que carece de contenido político, que es un absoluto caos.
etcétera. Y este es un poco el retrato, digamos, el contexto histórico en el cual pues, se desenvuelven las ideas de Moeller. De modo que podríamos destacar, dado que no vamos a podernos extender mucho tampoco, podríamos destacar pues, una serie de elementos que yo considero esenciales dentro de la obra de Moeller van den Broek. Podríamos citar, por ejemplo, el tema que os comentaba precedentemente, el tema de Hitler y del Partido Nacional Socialista. El hecho de que no debamos de confundir, pese a que pueden existir puntos de encuentro, sobre todo a nivel reivindicativo, por parte de Moeller van den Broek y por parte de Hitler o del Partido Nacional Socialista, no conviene tampoco confundir ambas esferas, porque digamos que el Tercer Reich que teoriza Moeller van den Broek tiene una base muy tradicional, una base muy corporativa, una base muy jerárquica, muy elitista, mientras que el Tercer Reich pues, tiene una base mucho más popular y realmente, pese a reivindicar pues, muchos de los elementos presentes en la obra de Moeller a nivel histórico, prácticamente no se materializó ninguno de estos puntos. Sí que es cierto que hay conceptos, como son pues, el concepto de Tercer Reich, que posteriormente sería apropiado, el concepto de Führer, que es otro concepto que aparece por primera vez reflejado también en la obra de Moeller van den Broek, que posteriormente será apropiado por el propio nacionalsocialismo. Pero, sin embargo, como os digo, la idea de Moeller era muy distinta pues, a aquella que posteriormente vimos concretada a nivel histórico. Sirva de referencia el tema de la experiencia personal que tuvieron Moeller y Hitler, en el sentido de que el encuentro que tuvo lugar entre ambos, que se produjo en 1922, Hitler fue invitado pues, a una de las habituales reuniones del Juni Club. El Juni Club pues, era un club elitista de jóvenes conservadores, como os decía anteriormente, y se le invitó pues, a dar un discurso a Hitler. El discurso de Hitler fue pues, acogido con bastante frialdad en un principio e incluso con hostilidad, sobre todo pues, porque digamos que el tipo de discurso y el tipo de recursos, tanto a nivel de oratoria como a nivel de acción política que proponía Hitler, pues estaban bastante en contra de lo que proponía Moeller y sus círculos intelectuales. Incluso pues utilizó una expresión para calificar aquella intervención en el Juni Club por parte de Hitler y se le asoció la idea de un primitivismo proletario. Se habló de él como escasamente dotado en cuanto a capacidades intelectuales e incluso pues incapaz de acometer una acción política pues de cierto calado. El propio Moeller van den Broek pensaba que Hitler pues, tenía escasas dotes intelectuales y unas actitudes políticas pues, que eran totalmente inadecuadas desde el punto de vista estratégico, político, ideológico, etcétera, en la medida pues, que también rechazaba la violencia y la algarabía callejera. El propio Moeller era totalmente contrario, pensaba que cualquier discurso político, cualquier acción política pues, tenía que dotarse pues, de un contenido ideológico, tenía que dotarse pues, de unos instrumentos que estuviesen en coherencia pues, con las coyunturas, con las contingencias del momento y que se adaptasen un poco a la realidad política de la Alemania de la época. Podríamos comentar más aspectos. Por ejemplo, también aparece una crítica pues, bastante dura hacia el marxismo, hacia la propia figura de Marx, al cual pues, se refiere pues, bastante despectivamente Moeller. Y hay una crítica muy políticamente incorrecta, pese a que, como veréis a continuación, el concepto de raza no está presente o no es significativo dentro del ideario de Moeller. Y es la idea de que Marx, al ser un elemento extraño, digamos, a los pueblos europeos, como todos sabéis, él era pues, de origen hebreo, de alguna manera pues, estaba incapacitado o estaba desautorizado para hablar pues, acerca del devenir histórico de los pueblos de Europa o de tomar alguna decisión en cualquier plano, político, ideológico, etcétera, porque realmente no conocía las raíces auténticas de la civilización europea, de sus tradiciones, con lo cual pues, no estaba autorizado en ningún momento, al margen de otras críticas más a nivel ideológico
y más a nivel teórico que desarrolla Moeller, y que si tenéis el gusto de comprar este libro, pues podréis comprobar mucho más ampliadas. De hecho, Moeller, pese a no prestar especial atención a cuestiones del concepto de raza, lo que sí es cierto es que había leído desde su juventud más temprana pues, a los grandes teóricos del racismo moderno. Había leído a Chamberlain, precedentemente a Gobineau, que se puede considerar pues, el fundador del racismo moderno como tal, pero consideraba que era un concepto poco operativo y que, pese a tener pues, cierta importancia en la conformación pues, de los pueblos en épocas prehistóricas, no tenía ninguna validez o no podía ser categorizado pues, de una forma absoluta en el desarrollo histórico de los distintos pueblos, en la medida que intervenían otros elementos. Por ejemplo, el elemento fundamental que considera Moeller y que él pues, cree que de aquí en adelante, como lo había sido en el pasado, es fundamental en cualquier dirección que pueda tomar cualquier nación, era el pueblo como sujeto histórico. El pueblo, los pueblos y las voluntades tanto colectivas como individuales tenían una trascendencia fundamental. Al margen de eso, tampoco considera que tuvieran una importancia absoluta, es decir, no trata de establecer un criterio absoluto acerca de ninguna variable o de ningún factor en el desarrollo histórico de ninguna nación, sino que también había factores históricos, políticos, sociales o económicos que también tenían su trascendencia en su justo contexto, como es evidente. Sin embargo, vemos un concepto en cuanto al tema de la raza más cercano al que pudiera tener Évola en torno al tema de la raza espiritual. En ese sentido, hay más paralelismos de la idea que defiende Moeller. Es evidente que Moeller defendía pues, la idea del arraigo, de las tradiciones, de la defensa de la identidad. Y en este sentido hay otra idea que a mí me parece muy interesante, y ya en términos más geopolíticos, que es un poco el concepto del papel el papel histórico que Alemania debía de jugar dentro de Europa, de acuerdo con su particular ubicación. Tengamos en cuenta que Alemania está en el centro de Europa, se puede considerar, centro-norte de Europa. Se encuentra un poco en tierra de nadie, si se quiere ver así. Por un lado estaría el Occidente moderno, que es el enemigo, es identificado permanentemente como el enemigo. El Occidente moderno representa el triunfo pues, de las ideas de la democracia liberal, las ideas legadas por la Revolución Francesa. Es donde triunfan los valores economicistas, el utilitarismo, el pragmatismo, donde se niega pues, todo horizonte de trascendencia, donde el elemento espiritual pues, es permanentemente devaluado, sometido pues, a una constante erosión y finalmente destruido. De hecho, el sentido del laicismo, de la irreligiosidad, etcétera, pues cobra, digamos, todo su sentido pues, en Occidente, es decir, en el este de Europa, que es un poco la contrapartida que el propio Moeller ve respecto al Occidente, es decir, entre los pueblos eslavos. Y aquí también entraríamos en otra teoría que formula Moeller a través de su obra, que es la teoría de la existencia de pueblos viejos y pueblos jóvenes. Los pueblos viejos serían aquellos que se vinculaban directamente con las ideas de la Revolución Francesa, con los valores propiamente modernos, mientras que los pueblos del este, los pueblos eslavos, y en especial la Rusia bolchevique, se identificarían precisamente con los elementos contrarios. Serían pueblos jóvenes, pueblos antimodernos, donde predominaría pues eso, un sentido corporativo, orgánico de la nación, la idea de comunidad, debido a que el propio Moeller, y esto es por una cuestión puramente personal y biográfica también, hay que decirlo, porque él había sido traductor de Dostoyevsky, tenía un conocimiento bastante elevado del idioma ruso. Él pensaba que la Rusia bolchevique de alguna manera iba a evolucionar hacia alguna forma de socialismo nacional y que ciertos excesos y ciertos elementos derivados pues, de la aplicación de la teoría marxista-leninista pues, iban a ser purgados y se iba a producir pues, una evolución natural hacia esa dirección. Y bueno, como os digo, podría comentar muchas más cosas, porque es una obra muy densa, que bueno, da muchas perspectivas, da muchos elementos de análisis, porque es una obra que, ya os digo, quizás para entender buena parte del siglo XX, quizás habría que leer primero a Moeller,
y en calidad pues de lo que os comento, en el sentido de que es un poco el padre intelectual de una generación, pero además es un gran renovador ideológico. Por ejemplo, y esto es otro elemento que aparece reflejado y que es muy interesante, que es un poco la diferenciación, y con esto voy a acabar en lo que respecta a Moeller, la diferenciación entre lo que es el concepto reaccionario y conservador, que a mí me parece muy interesante, porque el concepto reaccionario es un poco una figura política que se encuentra pues abocada al pasado, a la reedición de aquellos elementos que forman parte pues digamos del fracaso de proyectos históricos que realmente han marcado un principio y un fin y que no pueden ser reeditados de nuevo. Es un poco es la figura, pues es una figura digamos escasamente dotada, que es incapaz de regenerarse, de adaptarse a la realidad de los tiempos. Y luego está el conservador, que tiene una visión en perspectiva, es aquel que es capaz de aunar en una síntesis totalizadora o globalizadora lo que es pasado, presente y futuro. Esto es un poco una idea que ha sido posteriormente también utilizada por el propio Benoist, por la nueva derecha. Nos aparece, es una idea muy recurrente dentro del pensamiento de nueva derecha, esta idea de trascender un poco el tiempo lineal o quizás pues el abocarse al pasado y no tratar pues de transformarlo, porque el pasado es un concepto pues temporal que es reversible, que se puede transformar, es decir, las ideas, las tradiciones, el arraigo, las costumbres, la identidad no son elementos muertos, es decir, no son utilizados pues como una especie de remanente o como una rémora que nos ata a un pasado y no podemos avanzar, sino que más bien son elementos que se pueden transformar, que sin perder su esencia más íntima pueden ser reutilizados o pueden ser reformulados bajo una nueva perspectiva y en función de esa nueva perspectiva crear una nueva época. Y un poco en ese sentido es en el cual debemos de ver el Tercer Reich, porque el Tercer Reich era un proyecto metapolítico, no dejaba de ser un proyecto metapolítico. El elemento espiritual es indisociable de la obra de Moeller-Van den Broek. Y en ese sentido, pues quizás esa idea sea la que tengamos que ver reflejada en el concepto de Tercer Reich. El primer Reich había sido el Sacro Imperio Romano Germánico, es un poco esa visión idealizada de ese periodo histórico que es permanentemente... se recurre permanentemente a por parte del imaginario nacionalista alemán, ya desde el siglo XIX. El segundo Reich es el proyecto de la Alemania guillermina, que como vemos acaba teniendo un final abrupto al final de la Primera Guerra Mundial, con la destrucción total de lo que restaba en la Europa central en cuanto a monarquías tradicionales. Y finalmente el Tercer Reich se funda pues, en esta esperanza, como os digo. Y bueno, hay otros elementos que podríamos comentar. Otra cuestión, y ya con esto voy a finalizar con Moeller, creo que es bastante interesante también hacer una pequeña reflexión acerca de por qué un libro publicado en 1923, que tiene esa cantidad de elementos de análisis, que tiene, bueno, a nivel metapolítico y en otros aspectos resulta tan relevante, porque es una obra muy relevante, dentro del contexto de la Revolución Conservadora. No podemos entender la propia Revolución Conservadora y el gran número de autores que surgen de esta sin entender primero a Moeller-Van den Broek. Y el hecho de que no haya sido traducida hasta 92 años después, más o menos, bueno, y que lo hayamos hecho nosotros como editorial, como una editorial incipiente, que prácticamente somos novatos en todo este mundillo y no tenemos prácticamente mucha experiencia. Sí tenemos muchos proyectos y tenemos muchas ideas, pues es un motivo para sentirse orgullosos a nivel personal, creo que es así. Y bueno, yo quería invitar pues a todos los presentes pues un poco pues a eso, a que conocierais la obra de Moeller-Van den Broek, no solamente el Tercer Reich, sino también el hombre político, que es un complemento perfecto. Es decir, antes de leerse el Tercer Reich hay que leerse este libro, porque este libro es un anticipo de las ideas que aparecen reflejadas en el Tercer Reich. Y como os digo, considero interesante pues que conozcáis su obra y que también a través de su obra pues nos conozcáis a nosotros, básicamente. Respecto a esta obra, una de las cosas que a mí personalmente me sorprendieron como revisor de la misma, aparte durante la maquetación, yo no tengo una profundidad de conocimiento histórico tan amplia como la de Ángel,
pero lo que yo sí que vi reflejado a medida que Moeller va explicando los diferentes perfiles de la sociedad de la época después de la Primera Guerra Mundial era muy parecida a la situación que tenemos actualmente en España, los diferentes perfiles políticos así templados, mediocres, que Moeller no dubita en dejar títeres no deja títere con cabeza. Básicamente hace una crítica bastante mordaz y bastante intensa. Demoledora, sí. Pues nada, después de hablar de este libro, nos gustaría invitar a Jordi de la Fuente que se uniera para hablar de este segundo libro, Crítica a la modernidad, sobre Joseph de Maistre, que este señor, Jordi de la Fuente, ha tenido a bien prologarnos. Y bueno, es un libro que en su contexto es un contexto histórico y social totalmente diferente. Sería de hace unos... No llega a 300 años, 200, 300 años. 200. A ver, la obra se publica póstumamente tras la muerte de Maistre en 1821. Sí. Pero digamos que... Bueno, me refiero a las veladas de San Petersburgo porque me estoy confundiendo. Sí. Es que están las consideraciones de Francia de 1794, que es la obra fundamental, que dataría pues de eso, pues de 220 años aproximadamente. Y luego las veladas de San Petersburgo, que fueron publicadas póstumamente en 1821. Pues bueno, básicamente de una manera análoga a la que hemos visto en el Tercer Reich, aquí se trata de una época de confrontación de dos cosmovisiones, de la Revolución Francesa, del fin del antiguo régimen frente al nuevo régimen incipiente. Sí, pero tenemos un poquito rápido. Vale, pues seremos breves. Sí, yo también seré breve. Como politólogo o alguien que he tenido la oportunidad de poder estudiar un poquito Revolución Francesa, contrarrevolución en teoría y tal, sí que he echado en falta en el mundo académico que, bueno, estamos estudiando y estamos sobresaturados de información, de autores, de libros, de material moderno, ilustrado, progresista, tanto de derechas como de izquierda, como lo quiera llamar, pero de contrarrevolucionarios, de tradicionalistas, de los malos de la historia, pues evidentemente no tenemos tanto material. En este sentido, lo que me planteo en el prólogo es súper breve, pero me invita a pensar, evidentemente se silencia a este tipo de autores, se silencia a este tipo de obras o no se promociona. ¿Por qué? Porque no interesa que la gente tenga capacidad crítica y tal. Pero es que realmente lo que vivimos ahora mismo es una época bastarda, en el sentido de que... y cito a Carl Smith, la teoría amigo y enemigo te define a ti mismo porque existe un contrario a ti. O sea, ahora nos ponemos en un plan filosófico. España, por decirlo así, en la concepción de Carl Smith, por ejemplo, no existiría si no existiera Francia, o si no existiera una Inglaterra, o si históricamente no hubieran existido otros imperios que se hubieran opuesto a ella. Por eso se creó España, por eso existe España y tenemos una idea de lo que es España. Puestos en cuanto a ideas, se puede aplicar lo mismo. O sea, ¿por qué podemos decir que la modernidad es un mal invento? ¿Por qué podemos decir que la ideología progresista no nos gusta? Pues porque nosotros sí que tenemos una capacidad crítica y hemos encontrado unas ideas que están en contra de ello. Lo que vivimos ahora mismo en esta época es solamente el dogma de la ideología progresista, de la ideología, realmente de una izquierda mental, de lo que llaman a veces el marxismo cultural, ¿no? Que es predominante en todas partes, tanto en el mundo académico como en el mundo económico, como en el mundo del telediario, de lo que quieras. Y no existe la contraposición. O sea, digamos que el propio sistema tiene un discurso, dentro de él existe una doble vara de medir, una izquierda y una derecha, por así decirlo, pero no hay un antisistema o un discurso antisistema que se oponga a él, con lo cual el sistema ni siquiera se justifica a sí mismo porque no tiene un enemigo. Entonces, pues bueno, digamos que esas ideas pues tienen los pies de barro y se pueden desmontar. En este sentido, esto pues nos da armas. A ver, a mí, por ejemplo, señor Demetre, pues no voy a simpatizar con la causa monárquica francesa, porque considero, al menos yo personalmente, que en aquella época estaba la aristocracia europea bastante podrida, el mundo endogámico los había destruido, se habían contaminado de la mentalidad burguesa, pero seguían defendiendo una serie de valores que puedo encontrar positivos, ¿no?
En ese sentido, pues sí, pues me parece interesante este tipo de autores. Problema también, vale, estos autores defendían el mundo tradicional porque Dios decía que eso era lo normal. Dices, a ver, no podemos combatir al materialismo, no podemos combatir a la ideología de la Ilustración invocando a Dios. Sí, muy bien, ¿vale? A Dios, a lo divino, a los valores superiores, sí, por supuesto. Pero en este sentido, el materialismo siempre nos va a ganar. O sea, al enemigo hay que ganarlo con sus propias armas. Si lo ganas con sus armas, tú ya tienes una justificación, ¿vale? Hay que ganarlo desde su propio discurso, desmontar su discurso con su propio discurso. Esto no, para mí, no lo entendieron estos autores, como en aquella época era complicado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que acabó pasando es que, claro, poniendo a Dios por bandera y la Ilustración del progreso, poniendo la materia por bandera, al final acabaron pactando, diciendo, bueno, vosotros tenéis más fuerza, pues vamos a pactar aquí y tal, y al final lo que ha pasado es que el mundo tradicional se fue tomando por saco, por el pactismo. Desde luego que si no hubiera sido tampoco por posiciones extremas en este sentido, es decir, tradición pura y dura y que Dios por bandera y tal, no podríamos hablar de autores, no podríamos hablar de ideas o de un marco ideológico en el cual basarnos, ¿no? y del cual poder extraer cositas. Me parece interesante en este sentido porque es una época la cual solamente conocemos las bondades de la Revolución Francesa, de la ideología y la guillotina, ¿vale? Poca cosa sabemos más, pero no conocemos a los autores que se enfrentaron a ella, que estuvieron incluso desterrados por ella. Nos hace falta información, pues ahora sí que tenemos una buena oportunidad. Bien. Sí, me gustaría añadir una cosa más. Cabe decir que este libro es un contexto temporal bastante remoto a nosotros y que habrán conceptos que nos pueden resultar extraños leyéndolo en frío. Y para ello, pues aparte de la introducción de Jordi de la Fuente, que más o menos ha estado comentando con esta charla que nos ha dado, contamos con un contexto, un texto, una introducción que nos introduce en el contexto histórico que ha tenido a bien hacernos nuestro amigo David Abad de Madrid, que analiza muy bien no solamente los orígenes de la Revolución Francesa, sino el de todas las revoluciones de carácter liberal que se llevaron a cabo durante aquella época, ya no solamente en Europa, sino también incluso en Estados Unidos, la Revolución Americana. Y luego, para acabar de intentar poner nuestro marco mental dentro del contexto en el que se mueve esta obra, Ángel hace un análisis que resumirá actualmente, hago un pequeño análisis del pensamiento filosófico de Joseph de Maistre. No pretendo extenderme mucho más, porque ya considero que he hablado mucho. Bueno, es un poco al hilo de lo que comentaba Jordi. Es complicado tratar de entender, y de lo que comentaba también Miguel, es complicado entender dentro del contexto histórico actual o de los tiempos actuales el mensaje de Joseph de Maistre. De modo que si tratamos de entenderlo o de leer a de Maistre literalmente, es decir, que no hacemos ese pequeño ejercicio de abstracción para tratar un poco de empatizar y de ubicarnos en el contexto histórico que vivió de Maistre, pues es imposible que entendamos un poco las raíces del pensamiento antimoderno, porque si algo tiene Joseph de Maistre es que Joseph de Maistre se encuentra ubicado ideológicamente en eso, en las raíces del pensamiento antimoderno. Lo podemos considerar un pionero, es decir, los argumentos que da el propio de Maistre a través de sus obras acabarían integrando o formando la matriz originaria de un frente antimoderno mucho más amplio y mucho más vasto con el devenir de los años, es decir, a medida que va avanzando el siglo XIX y que van apareciendo otros teóricos. No olvidemos que Joseph de Maistre forma parte de una corriente ideológica más amplia y de la cual existen dos representantes muy importantes, si no trascendentales, como es el caso de Donoso Cortés y de Jaime de Balmes. En el caso de Donoso Cortés, ya que ha mencionado Jordi a Carl Smith se interesó mucho en su momento por la figura de Donoso Cortés, sobre todo dentro del plano del derecho político, que sería una cuestión que daría por sí sola para una conferencia, el tema del decisionismo político, etcétera. Pero lo que yo creo esencial respecto a de Maistre, al margen de sus concepciones providencialistas, porque
hay una idea que es, en principio, que claro, si uno se enfrenta a ella, pues quizás cogería de Maistre y lo dejaría de leer o tiraría el libro directamente, que sería leer un poco esa concepción providencialista de la historia que tiene, el poco valor que otorga en principio a lo que es la razón y la voluntad humana, ya que él consideraba, por ejemplo, que la Revolución Francesa era fruto del castigo divino, es decir, no era una situación que hubiese sido provocada por los hombres, sino que, de acuerdo con las propias leyes divinas, la Revolución Francesa era un castigo necesario que Dios lanzaba sobre la humanidad para anegarla en sangre y castigarla pues, por haberse ido alejando progresivamente desde tiempos edénicos de lo que era pues, el principio trascendente. Y en ese sentido desarrolla de Maistre una teoría pues, bastante peculiar en torno a la idea de castigo, la idea de pecado y castigo. Por ejemplo, dice, esto aparece en las veladas de San Petersburgo, que os comentaba anteriormente, aparece reflejada la idea de la culpabilidad de la humanidad, pero de una culpabilidad que se va transmitiendo incluso genéticamente y de forma hereditaria de unas generaciones a otras. Es decir, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, es un pecado pues, que es imposible de purgar, es imposible pues, digamos, de eliminar, porque es prácticamente algo carnal, es algo genético incluso, que se transmite pues, de una generación a otra. Claro, es una visión muy sombría, es una visión muy nihilista, porque claro, no hay forma de sortear ese callejón sin salida en el que trata de meternos de Maistre, a través del concepto de pecado, el concepto de castigo, la figura del verdugo, que es otra figura muy recurrente en la obra de Maistre y que, bueno, es el ejecutor simbólico pues, de la humanidad. Es decir, la humanidad está condenada pues, a un baño de sangre y es imposible, pese a las buenas acciones, incluso pese a ciertos elementos de carácter ritual, como pueden ser el rezo, que es un elemento que también, de alguna manera, da una pequeña opción o una pequeña salida, la idea de que a través del rezo el hombre puede al menos no degenerarse tanto o no caer en una degeneración más grande. Y bueno, pese a esta visión sombría, como os digo, yo creo que hay ciertos elementos que si uno pues, toma de forma descontextualizada y los aplica en lo que posteriormente fue eso que os comentaba, un frente antimoderno más amplio, con más autores, digamos que con recursos a nivel ideológico, pues digamos mucho más consistentes, mucho más realistas y mucho más adaptados pues a la realidad histórica posterior, pues se da cuenta de que hay elementos que, pese a partir de un tradicionalismo católico, pueden ser válidos dentro de ese frente antimoderno. Es el caso, por ejemplo, pues pese a que hablamos de posturas pues, muy reaccionarias, por ejemplo, la supremacía del fundamento espiritual y su presencia permanente en todos los actos humanos, es decir, la idea de que el elemento divino es indisociable de aquel humano, cierta concepción de lo eterno, que también aparece ya reflejada en esa época, el hecho también incluso de hablar del concepto, y esto es muy importante, el concepto de involución, contrario de forma radicalmente a lo que sería el concepto de evolución, es decir, una noción que al fin y al cabo tiene un carácter más ideológico y más relacionado con el progreso que otra cosa, y que ya aparece claramente prefigurada en la obra de Maistre, la idea de la involución, que por cierto os recordará a los grandes autores tradicionalistas, tanto Évola como Guénon, como Schwann, etcétera, y otros muchísimos, parten de esta premisa fundamental a la hora pues, de analizar la historia y los posteriores desarrollos humanos que han tenido lugar. De hecho, hay un artículo muy interesante en una revista católica italiana, publicada en 1972, un artículo de Évola, el Conciliatore se llama esta revista, donde hay un pequeño análisis, son 3 o 4 páginas, y donde Évola pues, lleva a cabo un análisis pues, bastante fundado y bastante interesante acerca de la figura política e ideológica de Maistre. Entonces es un poco, a modo de conclusión, lo que os pretendo decir. Ciertos elementos del pensamiento de Maistre, tomados en perspectiva y convenientemente relacionados pues, con otros autores, pues nos pueden ofrecer una visión más realista y más acorde con los tiempos presentes o con la idea de lo que debe de ser un poco el ideario antimoderno o el ideario básico que cualquier persona que pretenda oponerse a la modernidad debe de manejar. Y no me voy a extender más, considero que más o menos
Sí, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias para todos por atender.